Hola, me encuentro en esta sala del Museo Diocesano y de la Semana Santa de León a fin de presentar la pieza del mes de marzo en este año 2025. En plena Cuaresma tenemos la suerte de contar en este museo con una obra que es realmente extraordinaria, como también lo es la persona quien hizo la obra. Es extraordinario porque fue la primera mujer escultora y de la que tenemos constancia en Europa. El Ecce Homo llegó a León en el año 1995, pero ante el estado que tenía, que era bastante deteriorado, pasó inmediatamente de nuevo a Madrid, en este caso otra vez a Alcalá de Henares, en la que la empresa Restaurama le hizo una primera labor de intervención. Se cumplen 30 años desde que este Ecce Homo llegó a León desde la cárcel de Alcalá de Henares. En 1996 salió el Ecce Homo como nuestro Padre Jesús de la Misericordia por primera vez en la procesión del Domingo de Ramos de la cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención, sobre un candelero en hierro realizado por la Escuela Taller de León, firmándose aquel año una adenda de cesión perpetua entre el Ministerio de Justicia y la Cofradía de la Redención. En el año 2006 la imagen vuelve a Madrid, en concreto para ser de nuevo restaurada por el titular de Departamento de Pintura y Restauración de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, Manuel Prieto y Arsenio Muñoz, quienes hicieron una rehabilitación en conjunto de la obra, la consolidación de la pieza, llegaron a la pintura original, repusieron la pintura y además también repusieron parte de los dedos que faltaban en la imagen. Desde el 27 de diciembre de 2015, nuestro Padre Jesús de la Misericordia, acertadamente, se encuentra al culto en una capilla de la iglesia de San Marcos, en el lado derecho del templo. La parte inferior del cuerpo, que ahora observamos, a modo de soporte del busto, fue realizada por el escultor sevillano Fernando Aguado en 2022, con madera de cedro policromada al óleo y acrílico. Es un sustento anatómico reversible que fue complejo abordar según cuenta el propio Aguado, por tener que adaptarse con exactitud a los pliegues de la clámide que realizó la Roldana. En esta sala donde tenemos expuesto a nuestro Padre Jesús de la Misericordia, también nos encontramos con la imagen de la Virgen de la Soledad de la Cofradía de la Vera Cruz que el escultor valenciano Pío Mollar Franch realizó en 1917. Como fondo de Nuestro Señor tenemos el manto de José Grande de León para la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, en concreto para la imagen de la Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, que cada Viernes Santo de los años pares preside la procesión del Santo Entierro. Y además tenemos también un cuadro de Raúl Berzosa que realizó en el año 2006 para la asociación La Horqueta, que hizo su cartel en base a esta obra en el año 2007 y que, como vemos, representa a nuestro Padre Jesús de la Misericordia junto con el paso de palio de la Cofradía María del Dulce Nombre con un fondo de la Catedral de León. Es, por tanto, esta sala un espacio excepcional para la exposición temporal de Nuestro Señor. Este cuadro forma parte de una exposición temporal que se va a mantener hasta el próximo 4 de mayo, en el que se muestran diferentes obras, diferentes actividades que este trascendente grupo cultural Cofrade de León mantuvo durante 15 años. Este es un espacio magnífico donde el Ecce Homo de la Misericordia podrá admirarse hasta el próximo Domingo de Ramos. Ya durante el Lunes Santo volverá a la iglesia de San Marcos y a la capilla, donde la Cofradía del Santo Cristo de la Redención cuida magníficamente de la imagen y la mantiene expuesta a la devoción y observación pública. La adscripción a la realización del simulacro del Ecce Homo de León, como obra de la Roldana, parte de 1984, con el descubrimiento de José Miguel Sánchez Peña al restaurar el Ecce Homo conservado en la Catedral de Cádiz, procedente de la capilla de la Venerable Orden Tercera del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de los Carmelitas Descalzos. En aquella restauración se encontró un texto que databa aquel Ecce Homo el 29 de junio de 1684, cuando aún no vivía Luis Roldán con su familia en la emergente ciudad de Cádiz. El documento dice: hizo esta hechura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán, en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos. Por el estilo del Ecce Homo de Cádiz,
se atribuyó a la Roldana el de Córdoba, también hacia la misma fecha de 1684. Fernando Llamazares hizo atribución al Ecce Homo procedente de Madrid y recién descubierto en 1995 a Pedro de Mena, pero en marzo de 2009 envió un artículo a la revista Boletín de Arte, publicado en 2010, donde realizaba la atribución directa de Nuestro Señor Jesús de la Misericordia como obra de la Roldana. Previamente, en julio de 2007, Sergio Cavaco y Jesús Abades publicaron en la revista digital La Hornacina una fotografía de comienzos del siglo XX de un Ecce Homo que atribuyeron a Luisa Roldán y que situaba la imagen en la Iglesia de Mujeres de Madrid. Es aceptada la datación del momento de realización del Ecce Homo de la Misericordia al periodo madrileño de la escultora, por la similitud del trabajo del manto de la figura de San Miguel del Monasterio del Escorial de 1692, hoy en la Galería de las Colecciones Reales. Los especialistas sobre la obra de la Roldana, la investigadora australiana Catherine Hall van den Elsen, Antonio Torrejón, Alfonso Pleguezuelo, José María Escudero o Manuel Jesús Roldán, han situado la realización de este Ecce Homo entre los años de 1702 y 1705, y según el profesor José María Escudero, fue encargo de la Casa del Duque del Infantado, que viene recogido en una carta de pago de varias obras, y entre ellas la imagen de un Santo Cristo Ecce Homo, que identifica con destino para el monasterio de Montserrat de Madrid, cuyo edificio se convirtió en 1704 en cárcel de mujeres. Las características homólogas entre los tres Ecce Homo en cuanto al trabajo general, de sus rostros y posición de las manos y brazos, y por la documentada obra del Nazareno que se encuentra en la iglesia de las Clarisas de Sesante en Cuenca, hacen que haya sido definitiva la atribución del Ecce Homo que, bajo la advocación de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, cuida y saca en procesión la cofradía del Domingo de Ramos leonés. He aquí el hombre es la escena en la que Pilato presenta a Jesús al pueblo según el Evangelio de San Juan, en que Cristo es expuesto con corona de espinas y manto púrpura. La representación del Ecce Homo en la historia del arte ha sido amplia y adaptada a distintos modelos de pensamiento y vivencia religiosa que generalmente, mostrado en escenas de varias figuras, ha servido a los artistas para destacar su habilidad en el trabajo de los tejidos, incluso en la práctica de representar ampliamente la anatomía desnuda humana. Un ejemplo que sirve de modelo en el Renacimiento y para el periodo del Barroco es, según señaló el profesor Fernando Llamazares, el grabado que sobre el Ecce Homo realizó Durero en 1512. Los escultores han extraído desde la antigüedad, desde un formato bidimensional las figuras y las han pasado a 3 dimensiones utilizando aleaciones minerales, maderas, con o sin aplicación de pinturas, materiales pétreos y otros más modernos. En el caso de España son importantes modelos a destacar en cuanto a la representación del Ecce Homo, algunos expuestos en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, como el busto del Ecce Homo de Juan de Juni del siglo XVI, la escultura completa del Señor que Gregorio Fernández hizo en el siglo XVII y una de las imágenes que del Ecce Homo realizó Pedro de Mena. Hasta 4 imágenes de la representación del Ecce Homo se han vinculado a las procesiones de la Semana Santa de León. 2 de las 4 están perdidas y eran del siglo XVII. El primero fue el Ecce Homo, llamado por la cofradía de Jesús Nazareno Señor del Balcón, que sustituyó la cofradía en la procesión de los Pasos del Viernes Santo desde 1855 por el Ecce Homo que la Venerable Orden Tercera de Penitencia tenía en el retablo de su capilla construida en 1678 junto a la iglesia del convento de San Francisco. En 1860, la cofradía de Jesús Nazareno intercambió definitivamente el suyo con el de la Orden Tercera Franciscana, por el deterioro en la zona de los pies por la carcoma. Deducimos, por tanto, que ambos fueron de cuerpo completo, en madera policromada, y que el de la Orden Tercera no saldría en procesión. Nuevamente, la Cofradía de Jesús Nazareno sustituyó al Ecce Homo de la Orden Tercera en 1905 por el actual Ecce Homo, en este caso acompañado de Poncio Pilato. Y en 1995 llegó a León el Ecce Homo de la cárcel de Alcalá de Henares, que tras restaurarse se incorporó en 1996 a las procesiones de la Cofradía de la Redención, bajo la advocación a nuestro Padre Jesús de la Misericordia, el extraordinario Ecce Homo de Luisa Roldán,
que es la pieza del mes de marzo en el Museo Diocesano y de Semana Santa de León. Este Santo Cristo ex homo debió concebirse como una imagen para oratorio, de piedad. No fue una imagen para un paso de Semana Santa, aunque funciona extraordinariamente como tal, a pesar de no componer un grupo de misterio. Al respecto de la autora, Luisa es de lejana procedencia leonesa, y su padre fue nada más y nada menos que el escultor Pedro Roldán, que en Granada se formó artísticamente y como gestor de taller en el de Alonso de Mena. La Roldana, así apodada, nació en 1632. Fue bautizada en la iglesia de Santa Marina y la tercera de los 8 hijos que tuvo el maestro escultor de quien adquiriría formación en su taller de Sevilla. Pedro Roldán también fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, fundada, entre otros, por los pintores Murillo y Valdés Leal. Luisa Roldán tuvo el conocimiento directo de la escultura montañesina sevillana de la primera mitad del siglo XVII. Vivió la creación del nuevo modelo de Cristo sevillano, ideado en la segunda mitad del siglo XVII, según el profesor Andrés Luque Teruel, por su padre Pedro Roldán. La vida de esta mujer escultora, la Roldana, ha sido novelada recientemente por el profesor e historiador Manuel Jesús Roldán en el libro Cara de Ángel. Luisa Roldán nació y vivió en Sevilla hasta 1687. En este año se trasladó a Cádiz. En 1771 se había casado con Luis Antonio de los Arcos, también escultor, sin la aprobación familiar. En 1692 se instaló en Madrid con su familia y cuñado Tomás de los Arcos y fue nombrada escultora de cámara aquel año durante el reinado de Carlos II y desde 1700 de Felipe V. En Madrid estuvo amparada por el duque del Infantado, Juan de Dios de Silva y Mendoza, y parece que no llevaron una vida lo suficientemente holgada. Murió en 1706, declarándose pobre de solemnidad, quizás para no dejar deudas a sus herederos. Su marido, Luis Antonio de los Arcos, aparte de escultor, desempeñó un papel de representante o contratista de la Roldana, mientras que Tomás de los Arcos, su cuñado, realizaría la policromía y pintura de las obras de Luisa desde el periodo de su estancia en Cádiz hasta su muerte en Madrid. Luisa Roldán vivió fundamentalmente durante el reinado de Carlos II, el hechizado, el último monarca de la dinastía de los Austrias. En su infancia en Sevilla se produjo una hambruna azotada por una brutal epidemia de peste bubónica que provocó un fuerte descenso de población, entre otros motivos. En 1680 se produjo el desplazamiento de Sevilla como puerto de carga del comercio con América en beneficio de la ciudad de Cádiz. Ese Cádiz emergente económicamente, donde se demandaban nuevas obras y una necesidad familiar de alejarse de su padre, quien no aprobó su matrimonio con Luis de los Arcos, motivarían esa mudanza ampliándose la distancia con el traslado a Madrid en 1692, en un contexto más castellano, más cortesano y bajo la protección de la Casa del Ducado del Infantado, cuando se produjo el cambio de la dinastía de la Casa de los Austrias a la de los Borbones en el año 1700. El ambiente artístico que vivió la Roldana fue fundamentalmente con el que convivió en el taller de su padre y seguro que le transmitió. Desde lo que Pedro Roldán aprendió en su formación en Granada a obras de Sevilla como el Cristo de las Penas de la Cofradía de la Estrella, que había hecho José de Arce, sin obviar la escultura de Martínez Montañés y Juan de Mesa. No pongo en duda que algún ejemplar del tratado de pintura de Pedro Pacheco estuviera en el taller de su padre, y que tanto los pintores Juan de Valdés Leal y Bartolomé Esteban Murillo también influyeran sus conocimientos en arte. Como anotaciones, Valdés Leal fue padrino de bautismo de una de sus hermanas menores y fundó con Murillo la Escuela de Enseñanza de Bellas Artes en 1660. Valdés Leal fue policromador de esculturas y obras de su padre, y los tres juntos participaron en las pinturas, retablos y relieves de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad que fundase el piadoso y generoso Miguel Mañara. La Roldana conoció las pinturas de las postrimerías de Valdés Leal. Estudiosos sobre su vida y obra la señalan como autora del San Juan presente en el relieve del Santo Entierro del retablo mayor de la citada Iglesia de la Caridad. Creo que también conoció las diversas versiones que Murillo realizó del tema iconográfico del Ecce Homo, una de ellas recientemente subastada en Sotheby's, que tiene mucho paralelismo con los Ecce Homo
que ella realizó para Cádiz, Córdoba y sobre todo que podemos admirar temporalmente en este Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. Hay imágenes en pasos de la Semana Santa sevillana que también conoció la Roldana. El Cristo de la Oración del Huerto de la Cofradía de Montesión, atribuido a Pedro Roldán, aunque investigadores como José María Escudero también ven rasgos del estilo de Luisa en esta imagen. Sí está atribuido a la Roldana el ángel confortador del citado misterio, excepto las alas, rehechas después. En 1678, el marido de Luisa, Luis Antonio de los Arcos y Cristóbal de Guadix, firmaron contrato con la Cofradía de la Exaltación para la hechura del paso de misterio. Aunque no hay constancia documental de la participación de la Roldana, se atribuye como obra suya los dos ladrones del misterio, los ángeles de las esquinas del paso y las cartolas relieves del mismo, cuya escena central delantera del paso tiene mucha relación con la imagen de San Juan presente en el señalado retablo del Santo Entierro que Pedro Roldán realizó para la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, según atribución de la profesora Hal van den Elsen, José María Escudero y Manuel Jesús Roldán. También tuvo Luisa la referencia del Nazareno de la Hermandad de la O, que su padre realizó, como también del extraordinario paso del descendimiento que Pedro Roldán hizo para la Cofradía de la Quinta Angustia. En Triana, quizás hizo la Roldana a la Virgen de la Estrella, según atribución del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y la documentada Virgen de Puerto Real en Cádiz, con la característica caída de ojos con la que Luisa dotaba a muchas de sus obras. También fue testigo de la incorporación a la Semana Santa del Cristo de la Aspiración, el Cachorro, y ese ligero naturalismo que le otorgó Francisco Antonio Ruiz Gijón, escultor un año menor que ella. Conoció la teatralidad de los pasos de la Semana Santa de Sevilla durante el final del Siglo de Oro, y quizás esa teatralidad la trasladase a su producción de barros cocidos, terracotas, con escenas como el éxtasis de la Magdalena, el nacimiento, la vida a Egipto, el Santo Entierro, la Virgen de la Leche o el de la Virgen de la Soledad de la Victoria, que desarrolló en mayor medida durante su etapa madrileña como escultora de cámara del rey. Su obra es muy cotizada y valorada, y además de la conservada en España, tiene piezas en Nueva York, Londres, Detroit, Los Ángeles o Toronto. Al respecto de las representaciones de sus Ecce Homo de Cádiz y Córdoba, se percibe un estilo más definido y propio en su obra. Son imágenes más dramáticas, dolientes y sangrantes, con la corona de espinas tallada en la propia madera, pero también resalta la dulzura en la expresión de los rostros. Cuando en 1692 se instaló en Madrid, realizó la obra que muchos de los investigadores destacan como su mejor imagen, el Arcángel San Miguel venciendo al demonio. Luisa Ignacia hizo la obra. Su marido, Luis Antonio de los Arcos, le ayudó en labores de devastación de la madera de cedro y su cuñado Tomás de los Arcos realizó las policromías. Existe la inclinación a considerar que la Roldana se autorretrató en el rostro de San Miguel. Incluso algunos autores afirman que la cara del demonio pudiera ser el retrato de su marido Luis de los Arcos. Una segunda gran obra, de talla durante el periodo madrileño de la Roldana, vio la luz por el acuerdo entre el rey Carlos II con Luis de los Arcos para que la Roldana hiciese un nazareno que el rey regalase al Papa Inocencio III. En 1700 debió estar hecho, pero muere el Papa y a continuación el rey. Después de fallecer Luisa en 1706, la magnífica imagen seguía en su taller. Jesús Roldán narra de un modo literario cómo la Roldana murió mirando al nazareno que podía tener en la habitación donde se le fue la vida. El nazareno se vendió en 1711, al morir Luis de los Arcos, para el camarín del convento de Clarisas de Sisante en Cuenca. Esta escultura es magnífica y se percibe mucha cercanía al Ecce Homo expuesto como pieza del mes de marzo en este museo. El Ecce Homo de nuestro Padre Jesús de la Misericordia fue realizado entre 1702 y 1705. Los elementos comunes de ambas imágenes presentes en el rostro y en las manos hacen pensar que la Roldana siguiese el mismo modelo del Nazareno de Sisante en el Ecce Homo de Madrid. Quizás el Ecce Homo de la Misericordia pueda ser la gran última obra en madera tallada que hiciese la Roldana. Catherine Hal van den Elsen, Antonio Torrejón, Alfonso Pleguezuelo y José María Escudero
opinan que fue encargo del duque del Infantado con destino al convento de Montserrat de Madrid, convertido en cárcel de mujeres en 1704, aunque en los inventarios de bienes del convento no aparece esta imagen del Ecce Homo. La imagen desapareció hasta que en 1995 instituciones penitenciarias y el Ministerio del Interior ofrecieron la imagen deteriorada de un busto de Cristo existente en la cárcel de Alcalá de Henares a la Cofradía de la Redención, que tenía cesión previa de un crucificado procedente de la penitenciaría de Nanclares de Oca. Desconozco si la Roldana, durante su estancia en Madrid, conoció el Ecce Homo, hoy en el Museo del Prado, que Tiziano pintó en pizarra y entregó en 1548 al emperador Carlos V y que Felipe II colocó en su aposento en el Alcázar de Madrid, porque la pintura de Tiziano mantiene ciertas conexiones con esta imagen de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. El Ecce Homo de la Misericordia es una talla de madera de pino, solamente la parte del busto hacia la cadera, mide 94 centímetros y la policromía la realizó muy probablemente Tomás de los Arcos, el cuñado de la Roldana. La cabeza de la imagen se encuentra ladeada hacia la derecha. No presenta corona de espinas tallada, como los Ecce Homo andaluces, y tiene ojos de cristal, diferencia esta con las obras de su padre, ya que él los pintaba. El cabello muestra una talla a modo de bloque, de posible influencia de la obra de su padre, si bien aquí tiene unas formas redondeadas, ondulaciones y algún acaracolado al término del mechón sobre el hombro derecho. La boca abierta y el característico hoyo entre la nariz y el labio superior resultan una marca de autora en sus obras, que también se presentan aquí. La policromía en todo el rostro es extraordinaria y presenta varios chorros de sangre. No es un Cristo limpio, de laceraciones y sangre típico de los modelos sevillanos de la primera mitad del siglo XVII, ni tampoco muestra la crudeza de los cánones de la Escuela Castellana de Escultura con centro en la ciudad de Valladolid durante buena parte del siglo XVI y casi todo el siglo XVII. El cuerpo se encuentra más desnudo que los ejemplos andaluces. Está muy bien trabajada la anatomía, incluso hasta mantener a la vista la desnudez de parte de la cadera. La inclinación de la cabeza hacia la derecha y las manos atadas hacia la izquierda muestran un giro ligero en el conjunto. Existe una fuerte tensión en los antebrazos y manos reforzado por el gran relieve de las venas que está potenciado por la policromía verdosa y azulada precisa de Tomás de los Arcos. El Ecce Homo de la Misericordia expresa la síntesis del conocimiento y evolución artística de la Roldana, y en la propia admiración de la imagen en conjunto se percibe influencia y presencia plena de la tradición mística castellana. Nuestro Padre Jesús de la Misericordia muestra a esa escultora de sentimientos delicados que fue la Roldana, porque transmite un sentimiento de espiritualidad a través de una humanización que no erradica la percepción de majestad de Cristo. Resulta enigmática la unción sagrada que irradia este Ecce Homo, que sería más rotunda con la incorporación de las potencias con que fue concebida la imagen. De hecho, presenta hendiduras originales para su colocación en la parte superior de la cabeza. La extraordinaria escultora ejemplifica en el rostro de Cristo un ideal de belleza que resulta atemporal. Podemos afirmar que es totalmente contemporáneo. Es un Cristo paciente y también sufriente, contrastando la dulzura del rostro con la crueldad de las heridas y con la tensión existente en los brazos y las manos maniatadas a modo de terribilità miguelangelesca. Y es que bien recuerdan a las manos que el genio italiano Miguel Ángel esculpió en el David de Florencia. Para terminar, les invito a acercarse a todos a este Museo Diocesano y de la Semana Santa de León para admirar a nuestro Padre Jesús de la Misericordia, que se mantendrá expuesto hasta el próximo día 6 de abril, esta extraordinaria obra de Luisa Ignacia Roldán.